Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias a doña Marielos Alfaro por extenderme la invitación, a los organizadores de este evento. Felicitaciones también a la Cámara por el 30 aniversario y por el 10º aniversario de Ideal, así es, ¿verdad? Bueno, muy complacido de estar aquí con ustedes para compartir una serie de aspectos que están muy relacionados, porque, como le dije a Natalia en estos momentos, tremenda tarea me dieron para venir a hablar sobre instrumentos de mercado para la conservación y manejo de los recursos forestales. Yo tuve una presentación que probablemente la voy a pasar en algunas láminas para detenerme en algunos aspectos que he considerado Hay un saludo también a don Jorge Rodríguez, el ministro de Ambiente, presidente de FONAFIF, una persona que es una gran autoridad para nosotros los que estamos en el sector forestal. Don Jorge, gusto saludarlo. Bueno, les decía que en la presentación que tomamos la tarea para hacerla, ahí les va a quedar. Tal vez me voy a detener en algunas para definir algunos aspectos que consideramos de importancia. Pero muy bien lo decía doña Marielos, doña Elisa, ¿verdad? Y don Jaime, que es un tema que estamos hoy aquí hablando, discutiendo, que consideramos de gran relevancia para nuestro país. Pero no es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Si nosotros hacemos un repaso histórico de lo que ha sido este tema que tiene que ver con el pago de servicios ambientales o el reconocimiento económico para los dueños de bosques y plantaciones forestales, no es un tema que viene del 2015, cuando se aprobó el Acuerdo de París. Este tema podemos ubicarlo desde mucho antes de 1992, cuando se dio la Cumbre de la Tierra. Y ahí yo recuerdo, y digo que lo recuerdo porque por mi edad ustedes van a entender que eso es cierto, ¿verdad? Y que también hemos estado nosotros discutiendo, analizando cuál es la posibilidad que nosotros veíamos para Costa Rica, no solamente para los bosques públicos, sino los bosques privados, de tener ese beneficio. Y vea que Costa Rica fue en 1992 con eso, fuimos tan proactivos que ya en 1996 teníamos una ley forestal, en donde creo que es una de las primeras leyes en donde ya se habla de pago por servicios ambientales. Si uno se pone a hacer un recuento, a hacer una búsqueda, en dónde fue la primera vez que se mencionó sobre pago de servicios ecosistémicos, pago de servicios ambientales o ecosistemas, uno se da cuenta que no es un tema tan viejo con respecto a lo que Costa Rica planteó en 1995 cuando estábamos discutiendo la ley forestal. En aquel entonces, una de las partes que movió al sector, a muchos de los que estamos aquí presentes, era el concepto de quien contamina paga. ¿Y a quién le pagábamos? Obviamente al que producía el servicio de secuestro, reducción de emisiones. Pero vea, estamos hablando del 92, estamos hablando de 32 años. Y todavía no es sino para Costa Rica, cuando en aquel entonces nosotros visualizábamos, y como les digo, fuimos nosotros bastante activos en plasmar en una ley forestal de 1996 aspectos y compromisos que nosotros asumimos en el 94 cuando suscribimos el convenio en donde nace ya lo que es la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención contra la Desertificación. Y nosotros en aquel entonces pensábamos, qué justicia se va a hacer cuando los países desarrollados van a fluir recursos económicos para nosotros, países en desarrollo, podamos proteger los bosques, podamos ampliar la cobertura forestal, retomando y restaurando aquellas áreas en donde su vocación es forestal, pero por diferentes circunstancias, y muchas veces por decisiones macroeconómicas, que nosotros como país también sucumbimos, en donde se hablaba de que exportáramos, que quitáramos, que hiciéramos mejoras en las fincas, que cortáramos el bosque para producir cultivos o producir ganadería, y pensábamos nosotros que los recursos iban a fluir. Y vea usted, después de 32 años, no es sino hasta el año 22, en donde firmamos el primer ERPA, con el Fondo Verde del Clima, con el Banco Mundial, y fueron los primeros 114 millones de dólares que recibió el país. Pero si usted se va presupuestariamente a ver qué es lo que Costa Rica invierte para proteger los bosques públicos, estamos hablando de inversiones que son de 100 o 150 millones de dólares diarios, anuales. Pero entonces por eso es importante hablar aquí de mercados, ¿ok? Cuando hablamos de mercados tenemos varias cosas que decir.
Bueno, ¿cuál es el producto que estamos vendiendo? Entonces me dicen, el carbono, la reducción de emisiones. Y recuerdo, no sé, doña Mariela tiene que recordar en aquel entonces cuando hablábamos, bueno, ¿quién es el dueño de la reducción de emisiones? Si usted hace un repaso en las diferentes legislaciones a nivel internacional, no necesariamente el carbono está considerado como un bien en lo cual el propietario es el dueño del árbol o el dueño del bosque. Busquen legislaciones y se encontrarán que el carbono, así como la biodiversidad, es un bien de dominio público en muchos países. Cuando nosotros empezamos con esta cuestión de hablar de mercados, yo recuerdo que una de las preguntas que nos hacíamos o que nos hacía el Banco Mundial y el Fondo Verde del Clima antes de firmar los CERPA era: ¿y ustedes tienen la certeza de transferir la titularidad de esa reducción de emisiones? Tuvimos que hacer un estudio y por dicha, y esa visión como costarricenses que nosotros teníamos, es que en la ley forestal ya se plasma, se indica lo que es el pago de servicio ambiental. Y se definen los 4 servicios, lo que todos sabemos. Entonces, de ahí nos agarramos nosotros para decir, bueno, si existe una ley de pago, una ley forestal que establece qué son los servicios ambientales y a quién se le paga por esos servicios ambientales, ¿que a quién es? La ley forestal lo dice claramente. Es al pequeño y mediano productor, dueño del árbol o dueño del bosque. De ahí nos agarramos nosotros para decir y combatir lo que mucha gente decía, que la reducción de emisiones o que el carbono era un bien de dominio público. Y nosotros defendimos y defendimos que no. ¿Defendimos cómo? Porque dijimos, en la ley forestal se dice qué son servicios ambientales, cuáles son y quién es el dueño. Si el Estado mismo paga por medio del programa de pago por servicio ambiental a los propietarios de bosque por ese combo de los 4 servicios que establece la ley, entonces para nosotros claramente no había discusión de quién era el dueño del carbono. Y eso fue lo que nosotros planteamos y le mandamos al Banco Mundial. Por eso Costa Rica no tiene problemas en cuanto a transferir la titularidad. ¿Cómo transferimos la titularidad? Es importante porque estamos hablando de mercados, estamos hablando de productos. Entonces, ¿qué producto estoy vendiendo yo? La reducción de emisiones. ¿Okay? ¿Cómo la transmitimos? ¿O cómo podemos nosotros transferir esa titularidad? Bueno, para nosotros le dijimos al Banco Mundial muy fácil. Los bosques públicos tenemos claro que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el administrador o el dueño de estos bosques públicos. Entonces, si existieran recursos que vienen de la comunidad internacional por la reducción de emisiones, pues el SINAC es el que tiene que administrarlos. Efectivamente, así es. ¿Qué hicimos también con respecto a los bosques privados? Bueno, precisamente sustentados en el programa de pago por servicio ambiental, media entre el dueño de la finca y el Estado, llámese en este caso particularmente el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, a quien el gobierno le delega la responsabilidad, firman un contrato de pago por servicio ambiental. Y en ese contrato una de las cláusulas dice, yo, Jorge Mario Rodríguez, le cedo a FONAFIFO los derechos de los servicios ambientales porque me pagan por ello. De ahí fue parte fundamental para nosotros, como Costa Rica, defender que efectivamente el servicio ambiental de reducción de emisiones no era un bien público, sino que era un bien que estaba y claramente establecido que el dueño era el dueño del árbol o el dueño del bosque. Y si uno se va también, porque esa defensa que hicimos ante el Banco Mundial, no puedo decir que fue fácil o fue difícil, sino que tuvimos que documentarla muy bien. Entonces nos vamos a lo que es el Código Civil, nos vamos a lo que es la Constitución Política, en donde se establece claramente el derecho a la propiedad privada, cuáles son los alcances y características de la propiedad privada, y precisamente por eso es que nosotros dijimos, firmemos el ERPA, que Costa Rica tiene las herramientas y los instrumentos necesarios para accederle a usted a la reducción de emisiones. Entonces, en los bosques públicos y en los contratos con pago por servicios ambientales, nosotros no veíamos problema en que, ante esa sesión, yo, Costa Rica, podía decir al Banco Mundial, sí, FONAFIFO tiene 350,000 hectáreas bajo pago por servicio ambiental, hay un contrato en donde me ceden los derechos y, por lo tanto, yo puedo transferir el equivalente a esa reducción de emisiones de esas 350,000 hectáreas a ustedes, Banco Mundial. Con los bosques públicos no hay problema, con los territorios indígenas igual, los territorios indígenas tenemos claro que es una propiedad colectiva, ahí la representante legal de los territorios indígenas es la Asociación de Desarrollo Integral, por lo tanto, si tenemos un contrato firmado de PSA, con ellos no tenemos problemas de transferir la titularidad.
Entonces yo creo que aquí es muy claro para nosotros en Costa Rica que efectivamente la reducción de emisiones es un bien que podemos transar porque existe claridad meridiana sobre quién es el dueño. Entonces es una cosa importante por la cual tenemos que salir con ello. Pero después vienen otros servicios ambientales. Biodiversidad, por ejemplo, mencionaba, creo que fue doña María Lozón Jaime. Biodiversidad, bueno, ahí la cosa se las trae. Porque la ley de biodiversidad establece que es un bien de dominio público, o sea, no es cualquiera, no es un dueño de bosque el que puede vender el servicio de biodiversidad ante esa normativa que existe en el país. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Ahí al final de la presentación yo les traigo unos videos de unos ejemplos que por cierto me facilitó con Agedio de qué se ha hecho con respecto a esta cuestión de genética en productos que tiene que ver con las meliponas, que tiene que ver con otros procesos farmacéuticos que se han hecho, que tiene que ver con Chanel, para que ustedes vean un poco, tengan un poco más claro cómo es el proceso de la biodiversidad, porque eso se las trae. Pero en sí, quiero decirles, cuando hablamos nosotros de instrumentos de mercado para la conservación, no es un tema nuevo. Es un tema que venimos oyendo los que estamos viejos y los que tenemos mucho tiempo de estar aquí desde hace años y décadas. Y vea, hoy por hoy, el Acuerdo de París firmado en diciembre del 2015, tenemos ya casi 10 años. Todavía, a hoy y en la copa ya, no creo que vaya a salir el resultado, todavía hoy el artículo 6.2, que es el que regula, en teoría, la comercialización del carbono, todavía no está normado, vea, estamos hablando de 10 años después de eso. Entonces me dicen ustedes qué dice el artículo 6.2, enfoques cooperativos, perfecto. ¿Qué son esos enfoques cooperativos? Es aquellos que podemos hacer como países en forma bilateral y podemos hacer transacciones. Pero también hay otro artículo, el 6.4, que ustedes pueden repasarlo, que es donde se da la acreditación de los bonos de carbono. Ahí se permite, pero vean ustedes, la comunidad internacional, venimos hablando de esto desde hace muchísimos años. Hace 10 años se firmó el Acuerdo de París, hoy por hoy todavía no hay acuerdo de cómo reglamentar eso. Entonces eso no es un tema sencillo. Entonces tenemos que ver aquí, y estoy comentando esto porque hay varios elementos que ustedes tienen que tener en consideración cuando hablamos de estos temas. Uno tiene que ver con las regulaciones nacionales. Bueno, aquí para Costa Rica, como lo vemos claramente, pero vayan aquí a México, muchos países de Centroamérica, Honduras, yo sé que lo tiene, que dice, es un bien público. Por lo tanto, usted, dueño del bosque, no es dueño de ese carbono. Para hacerlo tiene que llegar a negociar o a sentarse o a buscar las autorizaciones correspondientes a las actividades gubernamentales. Hoy, en Costa Rica, tenemos esa ventaja. Entonces, ahí tengo algunos ejemplos de lo que son las posibilidades de desarrollar mercados para productos que tengan que ver con el bosque. Pero sí quiero decirles, esto no es un tema sencillo, eso no es un tema que podamos decir que eso se va a resolver de hoy a mañana, pero yo creo que es muy importante este tipo de seminarios porque aquí nos podemos nosotros hablar, a comentar y ver efectivamente cuáles son las potencialidades que como país tenemos. Y es lo que más adelante vamos a ver. Si quiere, no sé cómo es la cosa aquí, ¿verdad? Ok, bueno, me pidieron esto. Entonces yo lo que hice fue buscar algunos ejemplos de lo que son a nivel internacional, lo que es los instrumentos basados en el mercado, que precisamente son instrumentos que se definen o que se diseñan para proporcionar incentivos económicos. Y esos incentivos económicos, bueno, generalmente son financieros, pero también hay otros incentivos que vamos a ver dependiendo del instrumento que se tiene. Pero también podemos identificar muchos servicios ambientales que eventualmente pudiéramos comercializar. Pero aquí no solamente lo importante no es identificarlos, sino el desafío, y lo vamos a ver más adelante, de cómo mostrar que efectivamente el producto que yo tengo estoy vendiendo por algo que me está dando resultados. Cómo demostrarle yo a quien me compra el bono, el certificado, llamémosle como quiera, que efectivamente esos recursos que yo estoy recibiendo, yo vendedor, es por algo que tiene un efecto positivo. ¿Cómo le demuestro yo a las empresas que ese certificado de carbono que yo le estoy vendiendo, efectivamente esas reducción de emisiones están en el bosque o están en el árbol o están en la plantación? No es sencillo.
No es sencillo nada más de decir, y yo creo que aquí me atrevo a decir todos, hemos estado en este mundo, y no es una cuestión que nada más que porque digan que Costa Rica es un país que va muy avanzado en las cuestiones verdes, que tenemos muchos ejemplos muy positivos, muy bonitos, que nos van a comprar así con solo levantar la mano y decir, tengo cuantificado tantos millones de toneladas, o tengo cuantificadas tantos posibilidades de biodiversidad. No, señores, eso no es sencillo, no es fácil. Y quiero decirle con esto porque efectivamente tenemos muchos años de estar en esto y eso es lo que vivimos. Estos son así en un repaso que se hizo sobre los instrumentos basados en mercado, de los que más comúnmente uno encuentra en la literatura y que efectivamente aquí en Costa Rica uno más desarrollados que otro hemos tenido. Pago por servicios ecosistémicos, créditos de carbono y compensaciones, etiquetado ecológico, compensaciones de biodiversidad y servidumbre de conservación. Bueno, con los pagos de servicios ambientales, yo no voy a extenderme mucho, yo creo que es parte del reconocimiento que se le da al dueño del árbol, al dueño del bosque por administrar esas tierras de manera que proporcionen esos servicios ambientales. Tenemos los créditos de carbono y compensaciones. ¿Cómo cuantificamos nosotros esa acción positiva de reforestar o de cuidar el bosque o enriquecerlo para ver la ganancia que se tiene en cuanto al carbono? Y aquí también es importante resaltar. He oído aquí muchos, y creo que todos nosotros hemos oído, muchísimo de esto es que mi finca de 100 hectáreas tiene 350 toneladas de carbono porque es un bosque húmedo tropical. Pero ¿qué es efectivamente lo que uno encuentra posibilidades de vender a nivel nacional o internacional? No es la reserva de carbono que está ahí, no son esas 350 toneladas de carbono que se tienen por hectárea. Es la acción de más reducciones que tenemos por alguna acción que nosotros hagamos. Entonces la gente me dice, es que mira, son 100 hectáreas en mi finca, 350 hectáreas multipliquen todo eso. Debería ser, no sé, 350,000 toneladas. A $100 la tonelada, y me dicen, puña, con 100 hectáreas ya yo salí de pobre, tengo toda la generación de mis hijos y mis nietos reservada, pero no es así. Y esas son las cosas que nosotros aquí también tenemos que hablar claramente, porque no es lo mismo el carbono evitado que el carbono almacenado o el carbono secuestrado. Son cosas muy diferentes. Y volvemos a otro aspecto importante que la gente no toma en consideración muchas veces. ¿Cómo demostramos que eso efectivamente se da? ¿Cuál es la metodología y cuál es el estándar que nosotros aplicamos para determinar en una ecuación cuántas son las toneladas de reducción de emisiones que se dan? Eso tampoco es sencillo. Vea que nosotros, Costa Rica, hoy hemos venido trabajando con el Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques desde el año 2007. 2007 que se lanzó la estrategia Red Valley. Hasta 14, 15 años después de que firmamos un contrato. Y mucho de esos años que hemos trabajado con el Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques, donde es una asociación de países donantes, países productores, muchos de esos 14 años se nos fueron en cómo desarrollar un marco metodológico que fuera creíble. Porque también, aquí siendo actores del sector forestal, tenemos claro que hubo muchas personas en el proceso de las negociaciones del cambio climático que eran detractores de los bosques. ¿Y por qué eran detractores de los bosques? Porque decían, es que es muy difícil cuantificar las emisiones y ver que ese efecto positivo de conservar los bosques se mantiene. No es lo mismo para los bosques, eso es lo que decían, no es lo mismo para los bosques que para decir, yo sustituyo esta caldera de diésel o de canfín o de lo que sea, en donde cuantifico la cantidad de litros que me consume, lo multiplico por un factor y ahí se me producen la cantidad de emisiones que evito, que produzco. Eso es muy diferente con el sector forestal. Entonces, ese batallar tuvimos que darlo. Y tuvimos que darlo, Costa Rica fue uno de los pioneros en eso. Y aquí muchos, doña Marielos estuvo en COP, don Franz Tattenbach estuvo en COP, yo he estado en COP, muchos compañeros
de los que defendimos y fuimos a defender la ley forestal, estuvimos en esa COP defendiendo todas esas cosas. Y de aquí hasta hoy es que ya tenemos cierta tranquilidad en que que no hay duda de que efectivamente una acción de restauración, una acción de reforestación y una acción de manejo sostenible del bosque efectivamente da resultados positivos, reducimos emisiones y por lo tanto eso se puede cuantificar y vender. Pero vamos a la otra parte del cuento, el precio. ¿Cuánto es el precio que se tiene que pagar por tonelada de carbono para que nos invite a nosotros a hacer una acción que muevan agujas? Que yo he oído, mira, y todos hemos oído, mira, que qué barbaridad, que Costa Rica vendió a 5 o 10 dólares, que es una barbaridad, que cómo es posible, que qué clase de negociadores. Y aquí yo les he dicho a todos, y no en foros recientes, en foros desde hace muchos años, inclusive en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde estaba, por cierto, que me llevó Johnny Méndez a ese foro, ¿verdad? Me dicen, pero es que yo tengo aquí empresas que me compran a 100 y a 150 dólares la tonelada de carbono. Y eso estoy diciéndole hace 10 años tal vez. Y en ese momento lo que nosotros dijimos fue, tráiganme en esas empresas, inclusive se las damos a 50 dólares y usted se gana la diferencia, 100 dólares. Porque eso no es fácil, señor. Y también yo creo que en este foro es válido que nos hablemos así, en forma transparente y forma sincera, porque también creo yo que es una injusticia para el dueño del bosque, muchas veces el pequeño productor, el campesino o el indígena, en donde van y le llenan la cabeza de mariposas. Hoy precisamente aquí está un Guillermo del PNUD, ¿verdad? Hoy precisamente me llama un territorio indígena y me dice, mira, Jorge Mario, verás que tenemos una situación, aquí tengo una empresa que me está ofreciendo 100 dólares la tonelada y ustedes lo que me están dando es 5 dólares o 18 dólares. Y le digo yo, vean, señores, yo hoy, con tantos años que tengo de estar en esto, he oído ese cuento 1000 veces y todavía hoy no conozco un contrato, un solo contrato de una empresa que diga, ha firmado contrato con el dueño del bosque, el dueño de la reforestación y que le haya pagado. Más los invito a los que estamos aquí. ¿Alguno ha recibido eso? ¿Alguno ha tenido un contrato? Un día recuerdo que me llama, yo creo que fue, para ver, bueno, me llama y me dice, mira, que es que estamos esperando, yo creo que yo ni estaba en la Junta Directiva de Fonafif, estamos esperando a la abogada de Fonafif en una reunión en Rostipollo, Curridabat, porque la empresa ya estaba firmando contratos de cesión. Por favor, dígame, don Jaime, usted que representa una gran empresa como es, me imagino que le han llegado ofertas, ¿ah? Me imagino que ha leído con detenimiento los contratos y todavía hoy, insisto, hoy invito a la gente que venga y me enseñe un solo contrato de venta de carbono, que diga que le ofrezca no 100 dólares, que diga que le ofrezca 15 o 10 dólares y que haya sido cancelado, que haya sido pagado. No hay, no existe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hablábamos aquí, doña Mariela, yo creo que muy acertadamente, y don Jaime hablaban de la normativa que existe, de todos los procedimientos que se tienen que cumplir para hacer un manejo forestal sostenible. De parte de nosotros en el Ministerio de Ambiente estamos totalmente de acuerdo que muchos de los procesos hay que evitarlos, que muchos de los procesos se pueden facilitar. Pero también, y también lo mencionaron, hay una normativa muy rígida, hay pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que nos vuelven vinculantes, pero también yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, y hay que identificar esos cuellos de botella para ver cuáles no necesariamente tiene que recurrir uno a la Asamblea Legislativa para hacer los cambios, sino que administrativamente nos lo digan y lo hacemos. Y eso es otra cosa particular que también hemos mencionado en muchas reuniones. Se habla de mucha tramitología, se habla de mucha, pero yo les invito, o que nos digan cuáles de esas tramitologías son requisitos que no responden a una ley y que por lo tanto para modificarlos tiene que modificarse la ley, y lo analizamos. Y efectivamente el sector forestal, la Oficina Nacional Forestal y la Cámara han hecho un gran trabajo. Han hecho una identificación y precisamente ahora en el nuevo esquema de PSA, muchos de esos requisitos que se dijeron sobraron, ya se eliminaron.
se eliminaron. Pero aquellos que están por ley sí tenemos que tener cuidado. Vamos a seguir, entonces volvemos con el etiquetado ecológico. El etiquetado ecológico también aquí en Costa Rica se ha dado, y yo creo que es un muy buen instrumento en el sentido de que lo que se pretende es que el consumidor, el que adquiere el producto, venga y diga, bueno, voy a comprar este producto, aunque represente un mayor costo, y efectivamente eso es una de las cosas vulnerables que tienen. Pero también en esto hay que tener cuidado porque una vez voy a contar una anécdota a don Jorge Rodríguez, que me dice que un día fue a la Feria del Agricultor, y ahí en la Feria del Agricultor habían varios productores o varias personas vendiendo productos, y en algunos decían producto orgánico, y me dice don Jorge que le preguntó al que le compraba, mira, ¿y usted cuándo piensa vender productos orgánicos? Y le dice, no, la otra semana ya para hacer el rótulo. Entonces, ¿verdad? Entonces, en esa cuestión hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es solamente decir, mi bosque da esto, mi plantación da esto, sino hay que demostrarlo. Y también ese demostrar también se las trae, porque no es la metodología o los requisitos que yo, vendedor, proponga, sino más bien yo tengo que estar sujeto a quién me va a comprar, qué son los requisitos que requiere. Otra anécdota, compañeros y compañeras, el presidente de la Comisión de Ambiente del Colegio de Abogados, que fue presidente del INDER también, me dice, mira Jorge Mario, te llamo porque necesitamos que ya nos den la manita para decir que el colegio de abogados es carbono neutro. Y no decir, bueno, eso no nos corresponde a FONAFIFO en aquel entonces, es el MINAE, pero ahí, dígame, si aquí está el certificado en donde después de hacer el inventario de emisiones, ya hicimos lo que podíamos hacer, tanto tecnológico y que financieramente nos permitiera hacerlo, determinamos tantas toneladas de emisiones, y ya aquí está la empresa que me certifica que ella le vendió las emisiones. Y fue una empresa de esas muchas empresas que se dicen, en una semana yo le doy la carbono neutralidad. Y por supuesto, cuando presentan los requisitos a las instancias que corresponden al Ministerio de Ambiente, le dicen, no, esto no es de recibo, porque no existe marco metodológico, no existe cuál es la fuente, no existe certeza que efectivamente esa reducción sea. Esas son cosillas que le comento aquí, muchas veces son anécdotas que uno ha vivido, porque definitivamente, mira, esto hay que vender credibilidad. Hay que vender credibilidad, eso es muy importante. ¿Y cómo se vende credibilidad? Con procedimientos claros y robustos. ¿Por qué Costa Rica hoy por hoy, pensamos nosotros, porque así lo vemos, tenemos muchas ofertas para la compra de carbono, no a los precios que la gente dice que hay en el mercado, a los precios, ¿verdad?, que se hablan a nivel del Banco Mundial, a nivel del Fondo Verde del Clima o algunas otras disposiciones o iniciativas gubernamentales. Pero la cuestión aquí es, como les digo, es vender credibilidad. No es válido para nadie ni para el planeta. Pensemos en el planeta como el fin último, que es el fin último de la Convención de Cambio Climático. Es desarrollar acciones para evitar que el calentamiento global suba a más de 1.5 grados centígrados, porque si no, la vida del planeta está en veremos, ¿verdad? Entonces esto es credibilidad. Entonces, con el etiquetado ecológico eso también es importante, ¿verdad? Pero también ahí uno como consumidor y que invierte recursos y paga pensando en eso, efectivamente lo que uno pretende es que ese etiquetado ecológico, lo que dice que está ahí, efectivamente la acción se efectúe, se haga. Compensaciones por biodiversidad. En estas cuestiones sobre la biodiversidad también ahí tengo muchos recuerdos. Yo recuerdo que doña Marielo estaba en la junta directiva de FONAFIFO en aquel entonces cuando se dio Ecomercados 1, y Ecomercados 1 el préstamo venía acompañado de una donación de $10 millones, y esa donación de $10 millones, el GEF, que era el que la ponía, estaba dispuesta a que por cada hectárea que se metía en pago por servicios ambientales se cogieran $10 para engrosar un poquito las finanzas al productor. Y entonces nos preguntaban, ¿cuánto vale la biodiversidad?
Un día me preguntaron, y si nos vamos a cuestiones de mercado, yo le digo, el precio revelado es $10, porque eso es lo que hemos logrado el GEF para pagar biodiversidad. Pero también decirle eso a un biólogo, casi que sería como no sé ni qué decir, ¿verdad? Entonces, ese cuidado hay que tenerlo. Igual lo vemos nosotros cuando hablamos de biodiversidad. ¿Cuánto vale un puma? ¿Cuánto vale un jaguar? ¿Cuánto vale un mono? Eso es muy difícil de cuantificar. Entonces, cuando hablamos de compensaciones por biodiversidad, ¿qué es eso? Es simplemente, yo calculo, pienso yo que un buen ejemplo para decirlo es lo que Costa Rica hizo, bueno, lo que en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal se hizo con el ICE cuando se construyó la planta de reventazón. Ahí hubo una inundación de muchas hectáreas. Entonces, lo que se hizo fue que los vecinos alrededor del embalse, entonces el ICE dice, bueno, señores Fonafifo, si ustedes a esas áreas que a mí me interesa tenerlas como vecinos, con cobertura forestal, si ustedes meten esas áreas, yo hice, le doy otro monto similar. Entonces uno puede decir, bueno, ahí, si es para protección de la biodiversidad, uno puede decir, bueno, ahí tenemos un valor revelado también, $64, que era lo que le pagábamos al productor. Entonces le dice, yo doy otros $64. Pero cuando hablamos de biodiversidad, eso es complejo. Y no quiero ni siquiera pensar o meterme en lo que tiene que ver con consecuencias genéticas, que es lo que tiene que ver con Nagoya, lo que tiene que ver ahora que se discutió ampliamente en la cumbre de Bali, ¿verdad? Porque ya ahí hay otro concepto, otra cosa, ¿verdad? Ya no es el servicio ambiental, sino el producto que sale de ese servicio ambiental. Entonces, esta cuestión no es fácil, no es sencilla, pero compensaciones por biodiversidad es lo que se pretende es eso, ¿verdad? Yo, empresario, o yo, institución, organización, voy a desarrollar un proyecto que definitivamente va a impactar negativamente la biodiversidad, y lo que hago es de comprar en otras áreas, compensar, financiar acciones para netear ese efecto negativo que eventualmente se dio por ese proceso. Pero ¿cómo cuantificarlo? ¿Cómo monitorearlo? Qué cosa más compleja. No es fácil, no es sencillo, compañeros y compañeras. ¿Cómo cuantificar, cómo monitorear que efectivamente cuando se hizo el proyecto Arenal, que se inundó una tronadora y cuestiones de esas, de un impacto negativo en biodiversidad? Por supuesto que sí. ¿Cómo cuantificar que las acciones que hizo el ICE comprando, extendiendo las otras áreas, compensaron eso? Eso es complejo, yo creo que es una gran tarea. Y es tan complejo que yo les cuento, cuando hablamos del pago a servicio ambiental, yo no sé, doña María, usted me dice cómo estamos con el tiempo. También. Cuando hablábamos con el pago de servicios ambientales allá en el 95, discutiendo la ley forestal, nos hacíamos preguntas, pasa la ley forestal, empezamos con el programa en el 97, y nos hacíamos preguntas en aquel entonces, ¿y saben qué? Preguntas que hoy todavía no tenemos respuesta. Y una de esas preguntas era eso. Así, estamos metiendo el concepto de pago por biodiversidad, ¿cuánto vamos a pagar por biodiversidad? ¿Cuánto es lo justo? Hoy ustedes me preguntan, lo que puedo hablar es un poco de valor revelado sobre la biodiversidad por esos ejemplos que di. Pero entonces esas compensaciones por la biodiversidad es eso. Es, desarrollo un proyecto, tengo un impacto negativo, trato de compensar y ojalá que el efecto sea positivo por esa acción, pero también cómo monitorearlo. No es sencillo, no es fácil. Y después las servidumbres de conservación. Y yo creo que en esto, servidumbres de conservación, ahí tenemos un ejemplo muy bonito en la zona sur, creo que fue con Sedarena, que eso se desarrolló, en los cuales el dueño de la finca, él mismo voluntariamente, renunciaba al derecho de explotación por ese fin. Proteger esa finca, no, aquí no la voy a tocar, no la voy a deforestar, porque tiene un efecto positivo en la biodiversidad, y a cambio de que me hagan un pago, o que me reduzcan, o que me den la posibilidad de reducir o de pagar el impuesto sobre la tierra, o cuestiones de esas, esos son instrumentos que son válidos. Pero si ustedes me dicen cuáles de todos estos instrumentos son los que más han evolucionado, definitivamente el pago por servicio ecosistémico, como el esquema que hemos desarrollado en Costa Rica, y la compensación de créditos de carbono. En esto, biodiversidad es algo que le vemos mucho futuro, producto de la Convención de Montreal el año pasado, pero todavía estamos lejos.
lejos de efectivamente llegar a tener un bono cumpliendo los requisitos y respondiendo a los desafíos que tenemos. No me voy a extender mucho en esto. Vea, esos son parte de los desafíos que yo les mencionaba cuando hablamos de mercados. No, definitivamente, y estando aquí en el 10º aniversario de Ideal y cuestiones de esas, ¿verdad? Organización, donde dice cómo es la democracia para... Solo en libertad, pues el desarrollo sostenible. Bueno, si estamos aquí hablando de eso, bueno, ¿cómo le entramos a estas cosas? ¿Cómo nosotros hacemos la equivalencia en cuanto a las métricas? Nosotros en los bosques con algo más cuantificable y que hemos desarrollado e invertido mucho tiempo y recursos para desarrollar unas datas robustas, es lo que hoy a Costa Rica le permite sentarse en la mesa de negociación con empresas, organizaciones y países para decir, no, venga señores, aquí yo les aseguro que la reducción de emisiones que Costa Rica dice de acuerdo a los inventarios y de acuerdo a los informes de monitoreo esos son ciertos, porque tenemos una base robusta de datos, y es una base robusta de datos que no empezamos en marzo o en febrero a desarrollarla, no, es una base que venimos históricamente completando para realmente vender certeza de que efectivamente esa reducción se da. La permanencia, ¿cómo asegurar la permanencia? Ahí muchas otros de los casos que yo les voy a contar sobre permanencia, ¿verdad? Y ante esta cuestión de negocios de carbono, es de que conozco casos de organizaciones indígenas, no en Costa Rica, sino en otros países, en donde firmaron un contrato con una empresa, dice que les van a pagar, pero en el contrato lo que se dice es que ellos se reservan el derecho por 100 años de ese carbono. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El pago no lo han recibido, pero por lo menos ya a nivel contractual, ya ellos tienen dentro de ese territorio ese compromiso. Era como yo lo veía así como una opción de venta en donde no le ponen plazo de finalización de la opción. Entonces eso está abierto. Espero uno equivocarse de que efectivamente eso no sea una situación malintencionada, que les impidan a los territorios indígenas desarrollar sus cuestiones porque tienen ese contrato, aunque sea privado, pero tienen contrato firmado. La adicionalidad, lo que les mencionaba en un principio, cuando hablamos de mercados, uno tiene que demostrar que efectivamente la acción por la cual uno está recibiendo los recursos se está dando. ¿Y esa acción qué significa? De que con proyecto es más efectivo o es mayor la cantidad de reducciones de emisiones, particularmente en este caso, que si no hubiera proyecto. Eso hay que demostrarlo. Y la fuga, muchas veces, ¿qué fue lo que Costa Rica también, así creo que en forma muy exitosa hemos hecho? Yo creo que Costa Rica cambió el concepto de crear parques y parques y parques, porque vemos que más bien la conservación en conjunto con el sector privado es posible. Entonces, cuando hablamos de fugas, no necesariamente el crear un parque es lo más positivo, porque si creamos un parque para proteger la biodiversidad, o proteger, o salvaguardar, o tener almacenado el carbono ahí, si ahí existía gente que vivía, esa gente va a pasarse a otra zona. Entonces, no necesariamente el hecho de crear, por ejemplo, un área silvestre protegida, un parque nacional, significa que esa gente que estaba ahí o esa gente que incursionaba al parque ya lo va a dejar de hacer en el territorio, ¿no? Probablemente se va a desplazar y va también a hacer los mismos efectos que no necesariamente lo que queremos. Y después la transparencia y supervisión. Y aquí ya tenemos claro, el Acuerdo de París en el artículo 13 habla de varias cosas, particularmente 3 que yo recuerdo. Habla de integridad, habla de transparencia y habla de contabilidad. Entonces, ¿cómo aseguramos nosotros que efectivamente lo que yo, Costa Rica o cualquier empresa va a vender o quiere vender, no se está registrando doblemente? Porque no es eso lo que se pretende. Puede ser que el negocio lo podamos hacer una vez, pero cuando se demuestre que hubo una doble contabilidad, que efectivamente el efecto no se está produciendo, ahí el negocio se echa atrás. Y también recordemos que toda esta cuestión de la Convención Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de París, el fin último es
que la temperatura del planeta no supere los 2 grados centígrados, ojalá que no supere el 1.5%, porque ya es un desafío a la existencia del planeta. Esto les mencionaba en un principio, importantísimo eso, y Costa Rica es diferente a otros países. Tenemos claro quién es la titularidad de la reducción de emisiones, y ya les hablé, yo les hablé, pero vayan ustedes a otros países, y se les digo eso porque estos negocios generalmente no se hablan de un negocio país, sino un país con otros países, otras regiones y probablemente a nivel del mundo. Pero las circunstancias nacionales son diferentes en Costa Rica que las que tiene Honduras, o que tiene México, o que tiene Ecuador, en donde se dice que la reducción de emisiones es un bien público. Costa Rica no, en Costa Rica, como les decía anteriormente, yo creo que tuvimos la habilidad y teníamos la normativa que nos respaldara para decir el bien de carbono, de reducción de emisiones, es el dueño del árbol, el dueño de la propiedad, el dueño del bosque. Vamos a ver. Otra cosa que no podemos dejar pasar por alto. Bueno, Costa Rica, como todos saben, probablemente tengamos más leyes de las que todos queremos, pero esas leyes están ahí, y si están ahí hay que respetarlas y hay que aplicarlas. Está la ley de biodiversidad que dispone esas cosas, pero una cosa importante es que establece claramente que la biodiversidad es un bien de dominio público. Y como bien de dominio público, yo, dueño de la finca, no puedo vender la biodiversidad, porque podría ser que eso se pueda hacer como lo hace con lo del carbono, siempre y cuando se tengan las autorizaciones correspondientes. Entonces, esos son los cuidados que definitivamente debemos tener cuando hablamos de mercados de carbono. Vamos a ver, en estas cosas que yo les he mencionado y que están con mayor detalle en la presentación, aquí están las referencias. Si ustedes alzan ese código, ahí les va a desplegar las referencias de las cuales, de las cifras o de lo que se comenta en la presentación, ahí está la base referencial. Y también ahí vienen unos 3 videos que me los facilitó Conagedio, que tienen que ver también con la posibilidad de llegar a comercializar biodiversidad siempre y cuando se cumpla con la normativa que en Costa Rica rige con respecto al acceso de los recursos genéticos. Doña Mariela, señores, compañeras, yo sé que esto es un tema que apasiona, creo que apasiona a todos, a mí por supuesto que ustedes saben que así lo es, y aquí estoy sujeto a cualquier pregunta o inquietud que con mucho gusto ustedes me hagan. Si no tengo la respuesta, me la llevo de tarea y se las haré llegar entonces cuando la consiga.